Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Para los que son nuevos, ya saben, soy la persona que les trae todo el chisme, las noticias, y sobre todo, el cariño de sus celebridades favoritas. Y hoy, amigos míos, prepárense porque vamos a hablar de un tema que hizo temblar los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Prepárense para el drama, la emoción y por supuesto, para recordar ese momento que revolucionó a todos, el momento de Can Yaman y Demet Özdemir. Exacto. Hoy nos adentraremos en la historia, en la química, en ese fuego que ardió entre estos dos talentos y que traspasó la pantalla. Vamos a analizar cómo su relación, o la percepción de su relación, impactó a millones de personas alrededor del mundo. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de emociones? Porque yo sí. Pero antes de que comencemos a desentrañar este misterio, quiero hacer un llamado a la acción, uno muy importante. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque créanme, se vienen muchas más historias jugosas, chismes de última hora y análisis profundos como este. Suscribirse es gratis y siempre me ayuda a seguir creando contenido que les encante. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Ok, ahora sí, manos a la obra. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, obviamente. Para entender el momento que revolucionó todo, tenemos que remontarnos a la serie que los unió, Erkenci Kuş, o como se le conoce en español, Pájaro Soñador. Esta telenovela turca que se convirtió en un fenómeno mundial, nos presentó a Can Yaman interpretando a Can Divit, un fotógrafo aventurero y rebelde, y a Demet Özdemir, en el papel de Sanem Aydin, una soñadora aspirante a escritora. La historia, como la mayoría de las novelas turcas, tenía todos los ingredientes para el éxito: romance, comedia, drama, intrigas y por supuesto, una pareja protagonista con una química explosiva. Pero lo que realmente catapultó a Erkenci Kuş a la fama fue precisamente eso, la química palpable, innegable, entre Can y Demet. Era como si las chispas saltaran de la pantalla. Desde el primer episodio, los espectadores quedaron cautivados por la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus miradas. Era algo que iba más allá de la actuación, algo que parecía real. Y claro, la gente empezó a fantasear, a especular, a soñar con que esa conexión trascendiera la ficción. La magia de la televisión, la capacidad de conectar con el público a un nivel emocional tan profundo, es algo que los productores turcos han perfeccionado a lo largo de los años, y Erkenci Kuş es un claro ejemplo de ello. La combinación de hermosos paisajes, una trama cautivadora, vestuario exquisito y, por supuesto, la química innegable de sus protagonistas, fue la receta perfecta para el éxito. Y aquí es donde entra en juego el momento que tanto nos interesa. A medida que la serie avanzaba, la especulación sobre su relación fuera de la pantalla crecía exponencialmente. Los paparazzi no les daban tregua, los fans se volvían locos con cada foto, con cada gesto, con cada interacción en redes sociales. Y por supuesto, los rumores se disparaban. ¿Eran pareja? ¿Estaban juntos? ¿Había algo más que amistad? El misterio que rodeaba su vida privada solo servía para alimentar la curiosidad de los fans, creando un fervor que se sentía en cada rincón del mundo. Las redes sociales en ese entonces eran un hervidero de teorías, de análisis de cada mirada, de cada like, de cada comentario. Los fans creaban cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos, vídeos editados. Era una locura organizada. Y es que la realidad es que ambos artistas eran muy dados a mantener su vida privada, lo que obviamente alimentaba aún más la especulación. En un mundo donde la transparencia es la norma, la discreción de Can y Demet se convirtió en un atractivo extra para sus seguidores. Cada publicación, cada historia, cada interacción, era sometida a un análisis exhaustivo por parte de los fans, que buscaban pistas, señales y cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Uno de los momentos más comentados y que sin duda revolucionó a todos, fue la famosa sesión de fotos. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Una sesión de fotos donde la tensión sexual, la pasión y la intimidad que se respiraba entre ambos era abrumadora. Era como si estuvieran jugando a ser pareja, pero al mismo tiempo, la línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más difusa. Las fotos eran impactantes, provocadoras. Y por supuesto alimentaron aún más los rumores. La sesión de fotos que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno viral,
fue la chispa que encendió la mecha de la especulación. La sensualidad que emanaba de cada imagen, la complicidad evidente entre Khan y Demet, y la atmósfera de intimidad que se respiraba en cada fotografía, dejaron a los fans sin aliento. Era como si estuvieran presenciando una historia de amor real, una historia que iba más allá de la ficción. En aquel entonces todos, absolutamente todos, estaban pendientes de las redes sociales de ambos actores. Cada publicación, cada historia de Instagram, cada like, era analizado con lupa. Un simple comentario de Khan a Demet en una foto, o viceversa, generaba un tsunami de reacciones. Era como si el mundo entero estuviera esperando una confirmación. La forma en que los fans se involucraban en la vida de sus ídolos era algo sin precedentes. Cada detalle, por mínimo que fuera, era interpretado y analizado, generando un ciclo de especulación y expectativas que mantenía a la audiencia enganchada. La prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás. Los medios de comunicación turcos, y luego los de todo el mundo, se hicieron eco de los rumores. Las revistas del corazón se llenaron de noticias sobre su supuesta relación, con fotos y especulaciones que alimentaban la curiosidad de los fans. Las entrevistas se centraban en este tema, y tanto Khan como Demet eran constantemente bombardeados con preguntas sobre su vida personal. La cobertura mediática, tanto en Turquía como en el extranjero, fue intensa y constante. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias se dedicaron a analizar cada detalle de la vida de Khan y Demet, alimentando aún más la curiosidad y la especulación de los fans. ¿Pero qué pasó después? Bueno, la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental. Ambos mantuvieron un perfil discreto, evitando dar declaraciones que pudieran alimentar aún más la especulación. Lo que sí hubo fueron gestos, guiños, miradas, que mantuvieron viva la llama de la esperanza en el corazón de los fans. La falta de una confirmación oficial solo sirvió para intensificar la especulación y el misterio que rodeaba a la pareja. La discreción de Khan y Demet, su negativa a confirmar o negar los rumores, solo sirvió para mantener a los fans enganchados y ávidos de más información. Y aquí es donde el momento que revolucionó a todos alcanza su punto álgido. La incertidumbre, la especulación, la química palpable, la fama de la serie, todo esto confluyó en un fenómeno que trascendió la pantalla y que impactó de lleno en la vida de los dos actores y en la de sus seguidores. La combinación de estos elementos, la incertidumbre, la especulación, la química palpable y la fama de la serie, crearon un fenómeno que trascendió la pantalla y que tuvo un impacto duradero en la vida de los dos actores y en la de sus seguidores. Erkenci se convirtió en un éxito arrollador a nivel mundial, y Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en estrellas internacionales. Sus nombres resonaban en todos los rincones del planeta, y sus rostros se volvieron familiares para millones de personas. ¿Pero qué pasó con la supuesta relación? La fama que Erkenci les otorgó a Khan y Demet fue inmensa. Sus nombres y rostros se volvieron sinónimos de éxito y popularidad, y su impacto en la industria del entretenimiento fue innegable. El mundo entero estaba pendiente de ellos, de sus vidas, de sus carreras y, por supuesto, de su supuesta relación. Con el tiempo los rumores disminuyeron, la serie llegó a su fin, y cada uno siguió su camino. Can Yaman continuó su carrera actoral, protagonizando otras series exitosas. Demet Özdemir también continuó su carrera con proyectos importantes. Ambos formaron relaciones sentimentales con otras personas, pero la llama de la especulación sobre su relación nunca se apagó del todo. A pesar del paso del tiempo y de las nuevas relaciones sentimentales de ambos actores, la especulación sobre su relación nunca se extinguió por completo. La química entre ellos, la conexión que se percibía en la pantalla y la incertidumbre que rodeó su relación durante la serie, crearon un vínculo duradero con los fans. ¿Por qué este momento fue tan impactante? Pues en primer lugar por la química innegable entre Khan y Demet. Era algo que iba más allá de la actuación, algo que conectaba con el público de una manera profunda. En segundo lugar, por la forma en que las redes sociales amplificaron los rumores y las especulaciones. En tercer lugar, por la expectativa que se generó en torno a la posibilidad de una relación real entre ellos. La combinación de estos factores, la química entre Khan y Demet, el poder de las redes sociales y la expectación generada en torno a una posible relación, fue lo que convirtió este momento en un fenómeno cultural de gran impacto. Fue un fenómeno que demostró el poder de las telenovelas, el impacto de las redes sociales y la capacidad de los fans para crear sus propias historias y expectativas.
Y por supuesto fue un ejemplo de cómo una química excepcional entre dos actores puede trascender la ficción y convertirse en un fenómeno cultural. El impacto de este momento fue innegable. Demostró el poder de las telenovelas para conectar con el público a un nivel emocional, el impacto de las redes sociales para amplificar rumores y especulaciones, y la capacidad de los fans para crear sus propias narrativas. Hoy en día, aunque ambos han seguido caminos diferentes, la memoria de Erkenci y de su supuesta relación sigue viva en la memoria de los fans. Muchos siguen soñando con verlos juntos nuevamente y la magia de su química en pantalla sigue cautivando a nuevas generaciones de espectadores. A pesar del tiempo transcurrido y de los diferentes caminos que han tomado Can y Demet, el recuerdo de Erkenci y de su supuesta relación sigue vivo en la memoria de los fans. La química entre ellos, la conexión que se percibía en la pantalla y la incertidumbre que rodeó su relación durante la serie, crearon un vínculo duradero con los seguidores. Y con esto llegamos al final de este viaje por el momento que revolucionó a todos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que hayan recordado con cariño a Can y Demet, y que hayan revivido la emoción y la pasión que generó Erkenci. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que una simple telenovela. Es una historia de amor, de misterio, de especulación y de conexión humana. Un relato que demuestra el poder de la ficción para transformar la vida de las personas, y la capacidad de los fans para crear sus propias narrativas y expectativas. Quiero agradecerles por acompañarme hasta el final. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan divertido y que se hayan emocionado recordando esta historia. Gracias por ser parte de mi comunidad. Les agradezco a todos ustedes, mis queridos seguidores, por acompañarme en este viaje. Por su apoyo, por sus comentarios, por su pasión y por su fidelidad. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenci? No duden en compartir sus opiniones y sus teorías. Me encanta leerlas. Me interesa saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre Can y Demet? ¿Creen que su relación fue real, o que solo se trató de una estrategia de marketing? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenci? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías y sus anécdotas. Y para finalizar, no olviden darme un like si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Se vienen muchas más historias fascinantes. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.